Buenos días, jóvenes. Esta es la primera clase que tengo con ustedes, excepto con los alumnos que estén haciendo el ramo por segunda vez. Y por eso me voy a presentar. Mi nombre es Ronie Ferreira Reyes. Y nuestra escuela de Derecho en esta universidad se creó en 1994, lo que significa que el primer curso de Derecho Penal 1 se inició el año 1996, ¿eh? Y lo empecé a dictar yo. Luego en 1997 se agregó la segunda parte, que es Derecho Penal 2, la parte especial, el estudio de los tipos penales, ¿no es cierto? Y también lo seguí dando yo. Estuve varios años dando Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2 durante el tiempo que estuvimos en la escuela en Campus Velázquez y también acá en esta escuela en la que estamos ahora. Desafortunadamente, las circunstancias de la vida mundial hacen que no nos podamos ver en persona. Así es que vamos a utilizar este medio que al parecer el año pasado nos funcionó bastante bien, en el sentido de que yo les entrego a ustedes las clases grabadas, y entonces ustedes las colocan acomodándolas al horario que les parezca más conveniente. Y luego también está la posibilidad de hacer las consultas pertinentes. Los alumnos me consultaban el año pasado a mí y a mi ayudante, que este año es la señorita Bárbara del Solar. Me consultaban a mí o a ella y absolvíamos, ¿no es cierto?, las consultas que cuando se hacen las clases, ¿no es cierto?, se hacen en clase. Desafortunadamente, repito, estamos en una situación en la que también desafortunadamente, valga la redundancia, parece que todavía el mundo sabe muy poco de esta pandemia. No sabemos en qué etapa estamos, qué es lo que va a seguir pasando, si lo que va a pasar va a ser más grave o menos grave, o se va a terminar, o no sé. Así que por el momento tenemos que hacer las clases de esta manera. Como les digo, estoy haciendo clases desde el inicio del curso de Derecho Penal en la escuela. Soy profesor jornada completa y por ende tengo que hacer también otros ramos. Hago un ramo complementario a este de Derecho Penal, que es Medicina Legal, que es un ramo que en la época que yo estudié, entre paréntesis, yo soy estudiante de la Universidad de Chile, soy santiaguino, llegué de aquí hace varios años ya, muchos diría. Y en mi época, ¿no es cierto?, el ramo complementario de Derecho Penal es Medicina Legal. Es difícil poder ejercer la profesión de manera libre o ser fiscal, sobre todo, sin estudiar medicina legal, sobre todo en los delitos contra las personas. Imagínense ustedes todo lo que tiene que ver con los delitos de sangre, es decir, los diversos tipos de homicidio, aborto, etcétera, en donde, ¿no es cierto?, se requiere la participación de expertos que vienen de otras áreas, básicamente de la biología y de la medicina, como también de la química y de la física, que nos aportan datos que son aquellos que el juez tiene que tener en cuenta junto con los abogados que están litigando para poder resolver un problema legal. Bueno, las cosas son como son y como les digo, ahora el ramo de medicina legal es un ramo optativo. Hecha la presentación de cómo me llamo, del tiempo que llevo en la escuela,
Hace muchos años que estoy impartiendo solamente Derecho Penal 2. Son muchas las generaciones de estudiantes que han pasado por mi clase y ¿cómo se llama? Todo es bien claro. Los sistemas de evaluación también son bien claros. Y ¿cómo se llama? Y procuro que los alumnos entiendan la materia de esta rama especial de la ciencia jurídica de la mejor forma posible. He desempeñado también otras actividades que en el fondo sirven para ¿no es cierto?, el ejercicio de la profesión y por ende también para conocer en la práctica el ejercicio del derecho penal. Fui el primer fiscal judicial que nombró la Corte de Apelaciones de Arica cuando se creó la Corte de Apelaciones de Arica y empezó a funcionar el año 1984. He sido también abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Arica y he alegado plenos en la Corte Suprema y bueno, para qué decir, un montón de recursos de casación también en la Corte Suprema. Todo lo cual lleva, ¿no es cierto?, a formarse un conocimiento más acabado de las materias penales y por ende también poder transmitírsela a los alumnos. Eso en relación con la presentación. Hay otros cargos indirectos que no tienen razón de ser que hablar de ello. ¿Qué cuestión también es importante? Seguramente que cuando uno está improvisando se le van quedando cuestiones en el tintero. Otra cuestión importante es que yo hace ya varios años, por lo que llevo haciendo este ramo, evidentemente tengo mis propios apuntes que he ido confeccionando, ¿no es cierto?, con los manuales tradicionales de derecho penal que existen y ¿cómo se llama?, con lo que va ocurriendo en la vida diaria en el país y en el extranjero. Por ejemplo, a propósito de la teoría de la ley penal, vamos a tener que hablar de una de las eficacias o fronteras que tiene la aplicación de la ley penal y que es la aplicación, ¿no es cierto?, de la ley penal en el espacio físico y en el tiempo. Y ahí vamos a decir algunas palabras, por ejemplo, respecto del juicio de Nuremberg. Así que vamos a tratar de que se formen una idea bastante completa, sobre todo en esta primera parte del año, que es la introducción al derecho penal. En la segunda parte vamos a hablar de la teoría del delito, básicamente, como se llama, de los elementos que conforman el delito, tal como lo describe incluso nuestro Código Penal: acción, es decir, una conducta humana, acción u omisión, cuando existe el deber jurídico de actuar, típica, antijurídica y culpable, sancionada con una pena. En Chile la discusión respecto de si la pena es o no elemento del delito no existe porque el Código Penal lo señala. Así que, al menos desde el punto de vista legal, esa discusión no existe. Discusión que existe en la doctrina y en aquellos códigos en los cuales la pena no está incorporada en la descripción del delito. Entonces, en materia, como les digo, de apuntes, yo tengo los apuntes, que son apuntes, como dice el título, son apuntes, dice acá, apuntes básicos. Tengo apuntes básicos de Derecho Penal 1, de lo que era antes Derecho Penal 1, que ahora es Introducción al Derecho Penal y Teoría del Delito, que es lo que vamos a estudiar este año, y lo otro es, ¿no es cierto?, Derecho Penal 2, que también están los apuntes que son relacionados con los esquemas penales, los tipos penales, las figuras penales, como ustedes quieran llamarlas. Así que tenemos nuestros apuntes, nosotros se los vamos a ir oportunamente entregando. Y ¿cómo se llama? Además de eso, ustedes tienen manuales. En mi época, nosotros estudiábamos por manuales, más allá de que uno pudiera tomar apuntes en las clases, ¿no es cierto? Pero estudiábamos por manuales.
¿Cuáles son los manuales tradicionales? Bueno, el manual más antiguo que hay es del profesor Raimundo del Río, bastante antiguo, está medio, digamos, pasado de moda en el sentido de que hay muchos tipos penales que no están ahí incorporados. Pero los manuales tradicionales, como son el manual de Gustavo Labatut, Glena, Gustavo Labatut Glena, son todos buenos. Gustavo Labatut Glena, para qué decir el manual de Eduardo Novoa Monreal, y el manual de, ¿cómo se llama? Alfredo Echeverri. Esos tres, elijan el que quieran, o si los pueden adquirir todos, mejor. Entre paréntesis, así como los médicos andan con el estetoscopio colgando del pecho y es un elemento que ellos utilizan, y también los laboratorios, porque ahora ustedes cuando van al médico, ¿no es cierto?, el médico les decreta un montón de exámenes, haciéndose un examen de sangre, a través de la sangre hay un montón de exámenes, entonces los médicos se han transformado un poco en lectores de exámenes y sacan conclusiones a través de los exámenes. Ustedes me pueden ver en la pantalla que tengo bastantes años, entonces en la época mía, cuando uno era chico, el médico tenía, como se llama, buen diagnóstico, que es lo que ahora falla. Ahora, si no están 80 exámenes, el médico es bien poco lo que nos dice. Entonces, lo que les quiero decir es que hay elementos de trabajo, y así como el médico tiene, y por eso que hablo de los exámenes, tiene un montón de exámenes, anda con su estetoscopio, etc. Para nosotros nuestro material de trabajo básicamente son los libros, los apuntes, incluso las memorias de prueba que yo me ha tocado, en las que me ha tocado actuar como profesor guía, en tantas memorias, algunas muy buenas, en otras se repiten, ¿cómo se llama?, los temas, porque claro, hay gente que hace la memoria con el fin de aportar algo con su trabajo, y otros lo hacen solamente para salir del paso, ¿no?, y obtener la nota que necesitan por ese trabajo. Así que, como les digo, los apuntes son esos, apuntes básicos. Están bastante completos, pero son apuntes básicos. Así que se pueden guiar por ellos, pero si ustedes pueden comprar manuales, sobre todo para los que vayan a ejercer la profesión en este ramo, es fantástico, porque ese es un material de trabajo. No todas las respuestas están aquí en la red. De hecho, muchas informaciones que hay en la red aparecen, como se llama, contradichas por otros autores. Y es más difícil también estudiar por la red, porque si ustedes quieren volver a la página tanto, entonces resulta que tienen que dar vuelta al computador. Bueno, ustedes son más expertos que yo, que no soy de la época de los computadores, pero en todo caso es más difícil. Corregir una prueba es más difícil por la red. Es mejor tenerla en físico, que es lo que yo hago, porque ahí incluso cuando corrijo las pruebas, ¿no es cierto?, ustedes las hacen, la mandan por el sistema, y después yo, ¿no es cierto?, las imprimo y las corrijo, cosa de que a ustedes les quede la corrección cuando la vayan a buscar la prueba, o se las entreguemos, etc. Así que, ¿qué es lo que les estoy señalando? Les estoy señalando que es importante que ustedes puedan conseguirse material extra. Y como les digo, los manuales tradicionales, los repito, Gustavo Labatut, creo incluso que es el más barato, son 2 tomos. Parece que fuera poco, pero es bastante completo. Esa es una de las virtudes de Labatut, que es bastante completo, es bien sintético, pero es bastante completo. Yo ni lo conocí, no alcancé a conocer a Gustavo Labatut, hacía clase en la Chile, pero cuando yo entré, creo que ya había muerto Gustavo Labatut. Se ha ido poniendo al día su texto, como todos los demás. Lo mismo ocurre con el tratado, con el derecho penal de Eduardo Novoa, que evidentemente es mucho más completo. Para mi gusto es lo mejor que hay hasta el momento en manuales.
Y después también bastante, son 2 tomos los de Eduardo Novoa. Y después, ¿cómo se llama? Están los 4 tomos de Alfredo Echeverri. Los 2 primeros eran profesores de la Chile. Me acuerdo que Alfredo Echeverri, que era uno de los más importantes profesores que tenía la Católica, en mi época la Católica pesaba muy poco en comparación con la Universidad de Chile, pero por lo menos conocíamos a Gustavo Echeverri precisamente porque tenía estos libros. Y además, Gustavo Echeverri tiene los famosos 6 tomos de un derecho penal en la jurisprudencia, que es bastante, ¿cómo se llama?, completo en el sentido de ayuda para uno, ¿no es cierto?, para los delitos que se consideran dentro de esos 6 tomos del derecho penal en la jurisprudencia de Echeverri. Así que ahí tienen 3, hay otros más, ¿no? Hay otros más nuevos. Están los 2 tomos de Enrique Curi Ursúa, que ¿cómo se llama?, de profesor de la Universidad de Chile pasó a ser, ¿cómo se llama?, ministro de la Corte Suprema, tuvo un tiempo, Enrique Curi Ursúa, 2 tomos, bastante sintéticos también, parecidos a los de la Batut, bastante buenos. Y hay otros, incluso algunos que iban en cursos más antiguos que yo, como un par de cursos más antiguos que yo, ¿cómo se llama?, de apellidos ingleses, ¿cómo se llama?, McKinnon, y otros. Así que tienen, ¿cómo se llama?, que buscarse su literatura. En esta materia yo creo, y la práctica lo demuestra, que es bueno seguir con el sistema antiguo, en el sentido de que el abogado tiene que procurarse su bibliografía, no solamente ocupar la red, porque no todas las respuestas, como les digo, están en la red. Ustedes con el tiempo se van a dar cuenta que hay libritos así como medios venidos a menos, ustedes lo ven por la tapa, por el número de hoja, pero cuando uno ejerce la profesión, a lo mejor hay libritos que resuelven más problemas que otros que casi no resuelven problemas. O sea, cuando ustedes quieren encontrar la respuesta a la pregunta que se están planteando, justamente hay libros que parece que no la tienen por su formato y la tienen la respuesta, y hay otros que son mucho más voluminosos y la tienen. Lo cual no quiere decir que un libro voluminoso tampoco la tenga, evidentemente. Sí, en el fondo, fórmense su biblioteca, porque ese es su material de trabajo. Lo bonito en esta profesión es que uno puede, ¿no es cierto?, ganarse la vida, sea como se llama, hablando a capela, con como dice la ley respecto de los alegatos, que eso lo vamos a ver, que también me toca hacer ese ramo de clínica jurídica. Eso vamos a ver que la ley dice que no se pueden leer los alegatos y que solamente hay que tener una minuta. Una minuta significa copiar un par de palabras y ver las palabras y hablar sobre esas palabras, todo el tema. Después otro par de palabras, una minuta, es decir, de una serie de puntos sobre los cuales hay que hablar, porque los PowerPoint ahora son hasta un poco de risa, porque ya de hace bastante tiempo que hay muchos PowerPoint que el PowerPoint lo colocan completo, y el PowerPoint venía a ser lo mismo, venía a ser una minuta, cosa que el expositor, ¿no es cierto?, en una audiencia, desde lejos, fuera mostrando con el puntero, ¿no es cierto?, la frase que iba a desarrollar, y la desarrollara él ahí por su cuenta a capela. Pero ahora ustedes, no sé si han participado en PowerPoint o qué sé yo, y ven que muestran no solamente la frase, sino que empiezan a leer el PowerPoint completo. Pues entonces, ¿dónde está la gracia? Preferible entregarle el PowerPoint así como yo le estoy entregando esta clase, y ustedes la ven por su cuenta cuando tengan tiempo, o cuando quieran. Así que bueno, son comentarios. No se olviden que acá existe el principio de la libertad de cátedra, y uno, dentro de las normas de la moral y de la ley, tiene libertad para decir lo que piensa. Si de repente uno está equivocado, bueno, vivimos en una democracia y cada uno tiene derecho a su opinión. A lo mejor se puede equivocar,
como todo el mundo, ¿no es cierto? A lo mejor en eso consiste el derecho, en poder equivocarse. Claro, la idea es equivocarse lo menos posible dependiendo del área en la que uno esté trabajando, lógico. En el caso mío, ¿no es cierto?, es dar información, es decir, las clases, y equivocándome lo menos posible, si es posible no equivocándome nunca. Así que vamos a ver una serie de materias dentro de la introducción al derecho. Hay cuestiones que no quitan ni tiempo, pero que como ha ido ocurriendo ahora, simplemente no se pasan. Me dicen, no, esto está de más, ¿para qué lo vamos a pasar? Pero es que no quita tiempo para nada. Lleva una información que es útil muchas veces. Es útil muchas veces. Pero no. Yo incluso antes de esta pandemia, antes del 2020, hasta el 2019, yo le echaba algunas tallas a los ¿cómo se llama? A los alumnos y se morían de la risa. A pesar de que no soy el simpático de la historia, bueno, al contrario, algunos que hasta me encuentran pesado. De repente saldría uno que otro, no chistes, sino que alguna apreciación, qué sé yo, buena. Pues yo le decía a los alumnos, miren, por ejemplo, han quitado muchos ramos que nosotros los estudiábamos en su época. Y entonces uno pensaría que han quitado ramos para reemplazarlos por otros ramos más importantes, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, quitaron historia universal. La historia universal, cuando a nosotros nos dejaban la cabeza de este porte, pasándonos las guerras médicas, las guerras púnicas, la guerra de los griegos en el mar Egeo, etcétera, ¿no? Imagínense hasta la geografía de esa época, qué mares habían en esa época. Entonces uno decía, bueno, entonces como sacaron este ramo, lo habrán reemplazado por física, no educación física, física, que es como se llama un ramo que ahora se utiliza mucho más, ¿no es cierto? Estamos en la era del conocimiento de las ciencias duras, ¿no es cierto? Tampoco, la física también vela por su ausencia. Entonces después nos quitaron, en otros ramos nos quitaron historia de Chile, historia constitucional de Chile, por ejemplo, el estudio de las constituciones que ha tenido Chile, por decir algo. Entonces nos decía, bueno, lo harán, y educación cívica, ¿no es cierto? Eran 2 años, los últimos 2 años del liceo. Lo habrán reemplazado por química. Tampoco se han aumentado ¿cómo se llama? Las materias en química. Después, ¿cómo se llama? Dejaron de pasar otros ramos de historia, otras materias de historia de Chile. O de gramática universal, literatura universal. En mi época no hacían literatura universal. Había que leerse al menos un libro de un autor inglés, francés, italiano, etc. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, que habla de las etapas ¿no es cierto?, después de la muerte. Habla del cielo, del infierno, ¿cómo se llama?, de la etapa intermedia, etc. Aburrido algunos pedazos, para que les cuento. En materia de literatura española había que leerse no solamente el Cid, sino que había que leerse el Quijote de la Mancha. En literatura francesa, los clásicos franceses, al menos 2. Incluso nos hacían leer en el ramo de francés, en francés, porque eran dos idiomas obligatorios, inglés y francés, nos hacían leer en literatura. Entonces uno dice, bueno, no, es que mire, ¿sabes qué? Lo cambiaron ahora por matemáticas. Ahora las matemáticas, enseñan cualquier cantidad de matemáticas. Tampoco, escaso los estudios de matemáticas, apenas se sabe matemáticas. Y así. Entonces eso no puede suceder con los ramos que ustedes estudian en la escuela de Derecho. Por una razón bien sencilla, porque cuando uno está en la escuela básica y después ahora en la media, ¿cómo se llama?
en mi época la primaria y después el liceo. Ustedes cuando están en la universidad, todo lo que estudian ya no es solamente para tener una nota para entrar a la universidad. Ahora todo lo que estudian es su material de trabajo. Lo que significa que todo lo que estudian ustedes ahora se lo tienen que saber. Se lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque eso es el material de trabajo. Cuando ustedes vayan a un tribunal de garantía o después al tribunal oral en lo penal, estoy hablando de las materias mías, ¿no es cierto? ¿Qué van a discutir? Van a discutir respecto de un homicidio, respecto de una estafa, respecto de una violación. Ahora que está tan común y galopante la corrupción en Chile, bueno, en otros países empezó mucho antes, la corrupción en Chile, muchos delitos, ¿no es cierto?, de corrupción. Malversación de caudales públicos, fraudes al Estado, cohecho, negociación incompatible, y los delitos nuevos que se han creado durante la pandemia. Infracciones, como se llama, a estas obligaciones que se crean a través del estado de excepción constitucional. Entonces ustedes, ¿qué es lo que van a tener que saber? ¿Qué van a ir a hacer al tribunal de garantía o al tribunal oral? Van a ir con sus conocimientos. Y eso es lo bonito de esta profesión, tanto de enseñarla como de practicarla en los tribunales, o haciendo informes, si es que trabajan en una oficina informando, que pueden llegar ustedes a su lugar de trabajo solamente con lo que tienen aquí adentro. No necesitan ningún informe ni nada. Sí, de repente a lo mejor para mejorar su actuación, a lo mejor quieren basarse en algo, pero en teoría no lo necesitan. Ustedes pueden llegar a un alegato con las manos en el bolsillo en una corte, ¿no es cierto? Y dependiendo si tienen media hora, 1 hora o hasta 2 horas en la Corte Suprema para alegar, en teoría si se saben perfectamente los hechos y el derecho completo, pueden hablar 2 horas completas, 1 hora y media, solamente con lo que tienen acá. Eso es lo maravilloso de esta profesión. Eso es lo maravilloso. Y eso es lo que ha quitado mucho la computación. Porque como ahora va todo, hay que agarrar el computador o el celular, entonces, ¿qué es lo que se crea? No se crea nada. Si ahora, por ejemplo, de repente, con todo cariño, le preguntan a un joven, oye, ¿cuánto es 12 por 5? Y agarra el computador y saca la calculadora que tiene el computador y multiplica 12 por 5, porque no se sabe la tabla del 12. ¿Sí o no? Entonces, eso es saber ahora en la universidad, el material de trabajo que tiene que estar acá. Porque usted en el tribunal no puede empezar recién a buscar la página del libro para recién empezar a que se le ocurra. No, ¿no es cierto? Usted está en un tribunal de garantía, se está discutiendo el alzamiento de una medida cautelar personal de prisión preventiva, y ahí, ¿no es cierto?, si se trata de un homicidio simple, usted tiene que saber cuál es la diferencia entre el homicidio simple y el homicidio calificado, tiene que saber, ¿no es cierto?, además de cómo está descrita la conducta en la ley, es decir, el tipo penal, tiene que saber en qué consiste la participación y saber si su representado está acusado como autor, cómplice o encubridor, y tiene que saber cuáles son las otras exigencias que hace la ley ahí en los artículos 141 del Código Procesal Penal, cuáles son las exigencias para hacer que su defendido pueda quedar en prisión preventiva. Sí, usted puede tomar, ¿no es cierto?, el Código Penal, el Código Procesal Penal y hacer alguna cita o qué sé yo, leer algo, pero tiene que saberlo. Esa es la diferencia, ¿no es cierto?, de cuando uno estudia en la universidad. Uno estudia para saber para siempre. No estudia para saber la prueba y después se terminó la prueba y entonces ya se acabó el asunto. No. Eso servía cuando uno estaba en la básica o estaba en la media. Ahora no, ahora ya no se le puede olvidar, porque con eso va a trabajar. Con eso va a trabajar. Estos comentarios que le hago son en onda positiva, para que les vaya bien.
Claro, el viejo tómalo o déjalo. Eso ya es cuestión de cada uno. Como en todas las cuestiones de la vida, ¿no es cierto? Hay gente que es más responsable, más estudiosa. Hay otros que, no sé, la familia puede tener plata, qué sé yo, o no. Eso ya depende de la persona, si quiere estudiar o no quiere estudiar. Lo único que le puedo decir yo que en esta vida, si uno no tiene una profesión, o si la familia no tiene plata para apoyarlo a uno, pero plata, para apoyarlo bien, es bien difícil vivir decentemente. Y para ustedes va a ser más difícil todavía. ¿Qué quieren que les diga? La verdad nomás. Porque el mundo no se está poniendo más fácil, se está poniendo más difícil. Hay cuestiones, sí, de la modernidad, que a ustedes pueden, que les gusta comprarse el celular más encachado, no como la gente de mi época, que es un celular para hablar por teléfono, ¿no? Y ahora, bueno, por el WhatsApp, ya. Pero no, así de que importe tanto, que acá, que tiene esto, que tiene el otro para sacar la foto. No. La modernidad tiene algunas cosas buenas, sí, claro, tiene muchas. Pero también trae cosas perniciosas. Como que el mundo, ¿no es cierto?, está siendo cada vez más difícil. Y por una razón bien simple, porque se están juntando muchas crisis. Muchas crisis. Se están juntando. Y eso hace todo mucho más difícil. ¿Qué crisis? ¿Les nombro alguna? La pandemia. Una. Coronavirus. Una. Dos. Inmigración. Inmigración. Tres. Falta de agua potable. Cada vez más. Grandes sequías. En Chile la sequía no sé cuántos años lleva ya. Y va en aumento. ¿Cómo se llama? Calentamiento global. Cambio ambiental. ¿Para qué decir la corrupción? ¿Para qué decir el narcotráfico? Y los delitos en general. ¿Qué es lo que hacen? Afectan todo. Si usted, por ejemplo, produce nueces, que ahora le están vendiendo a los chinos, van los camiones con nueces y los asaltan. O si produce palta o lo produce lo que sea. Tienen que ir con seguridad los camiones ahora, imagínense. ¿Afecta o no afecta a la economía? Sí. Entonces, juntando todas estas crisis, y hay otras, y ojalá que no se produzca una crisis de repente de todas estas conjuntas, ahora pronto, que ahí sí que no sé qué es lo que haríamos. Bien, estos son consejos de la gente que ha vivido más nomás, nada más. Y para que les vaya bien, no para que les vaya mal. Eso nunca va a ser un profesor de la escuela, darle un consejo, una opinión para que les vaya mal. No, siempre para que les vaya bien, en el ejercicio de su profesión y en su vida, si es posible. Eso es lo que vamos a ir hablando. De repente nos vamos a desviar de los temas, vamos a tratar algún tema, por ejemplo, de algún tema contingente, y a propósito de ese tema vamos a dar nuestra opinión, vamos a criticar, a veces vamos a estar a favor, etcétera, en relación con la materia, lógicamente. Así que de eso se trata. Y siempre nosotros, en todo sentido, vamos a tratar de cooperar. Pero cooperar para que les vaya bien y que se estudie la materia. Que se estudie la materia. El único que se hace daño, si lo único que hace es copiar, es ustedes. Nadie más. Sí, también al sistema de manera indirecta, porque malos profesionales, etc. Pero hay que estudiar acá. Porque con este ramo hay mucha gente que se gana la vida. Imagínense la cantidad de gente que litiga por su cuenta en derecho penal, la cantidad de fiscales que hay, asesores de fiscales, gente incluso administrativa que ha estudiado leyes, que trabaja en el Ministerio Público. Lo mismo en los tribunales, la cantidad de gente que llega a los tribunales, etcétera, etcétera. Es decir, con este ramo hay mucha gente que se gana la vida. Así que, y hay que tener en cuenta que cada vez la competencia es mayor, porque antes a Arica postulaban los puros que estaban en Arica,
Ahora no, ahora la gente viaja a todos lados. Y si en Arica a lo mejor las cosas se están dando mejor, empiezan a venir de Antofagasta, de Rancagua, de Puerto Montt o de Punta Arenas. Claro. Y el otro problema es que para los que litigan, como nadie elige al abogado de la parte contraria, les puede tocar un abogado litigante muy versado, muy buen estudiante, a lo mejor viene de una muy buena universidad. Y entonces ustedes, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Si están mal preparados. Bien, entonces, como les digo, nos vamos a guiar por los apuntes como lo que son, como unos apuntes básicos. Básicos. Y de acuerdo con ello vamos a ir pasando la materia y le vamos a entregar el material y ustedes, ¿no es cierto?, tienen claro que tienen que comprarse su librito, sus libritos, el que ustedes elijan. Le nombré 4 manuales: Labatú, Novoa, Echeverry, Cury. Elijan, el que ustedes quieran, más barato, usado, como quieran. Al que vaya para Santiago, algún familiar o lo que sea, en Santiago, incluso en las tiendas que están ahí Claro, ahora todo es más complicado con el coronavirus, lo entiendo. Pero si se da la oportunidad, vayan al barrio San Diego, donde hay un montón todavía, yo mismo voy, hay incluso para cuestiones de literatura, vayan ahí y en estas bibliotecas de libros usados pueden encontrarse re barato los textos. Claro, y con el Código Penal al día, que lo encuentran en la red, lo que no está considerado o lo que no está al día, ustedes lo tienen en su texto. Si ustedes ahora se pueden meter en la red, ustedes que saben bastante de computación, las nuevas generaciones, se meten en la red, ¿no es cierto? Sacan el Código Penal y lo imprimen. La última edición del código, la ven ahí, viene con todas las modificaciones, toda la historia, etcétera, y lo imprimen. Le ponen, ¿cómo se llama esto? Así como para hacer un archivador, y lo tienen impreso. Así lo tengo yo. Porque el código, como todos los meses prácticamente se está agregando algo, se está cambiando algo, entonces estar comprando los códigos a cada rato, a lo mejor no solamente cuesta caro, sino que además está siempre atrasado. Pero ahora con el sistema computacional, ustedes pueden tener sus propios códigos. Si quieren tener más elegante el código, bueno, se compran su código. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora nosotros en el curso? En general, como se llama el curso, es Introducción al Derecho Penal. Y después, en el segundo semestre, deberíamos ver la teoría del delito. La teoría del delito. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cuestiones tales como la parte general, la introducción y las generalidades de Terrao. Vamos a hablar de la criminología, de las ciencias criminológicas y de la política criminal. Conceptos todos claros, claritos, para que vayan teniendo una idea de todo. La criminología, por ejemplo, ¿es lo mismo que la criminalística? No, no es lo mismo. El nombre es reparativo, pero no es lo mismo. La criminología es una ciencia que algunos la llaman ciencia, todavía no se sabe si es ciencia o simplemente es ¿cómo se llama? Un acompañamiento a ramos como el derecho penal, por ejemplo. Vendría a ser como unos ramos auxiliares al derecho penal. Bueno, pero como sea, es una ciencia bastante nueva, digamos si es ciencia, es bastante nueva. Bueno, se dice que para que se llame algo ciencia, un estudio se llame ciencia, tiene que tener un objeto y un método bien establecido. Y si lo tiene, bueno, es una ciencia. Bueno, pero la criminología sí es ciencia, ¿no es cierto? Es muy nueva. De hecho, estuve viendo unos videos a propósito de criminología para mejorar mis apuntes de medicina legal. ¿Cómo se llama? De medicina legal, porque también tengo apuntes en medicina legal. Que
que me encontré con que, por ejemplo, en España, la criminología como ramo, como objeto de estudio en determinadas universidades, no tiene, creo que eran 6 o 7 años. O sea, están saliendo los primeros egresados en criminología, que es una ciencia que en realidad la conforman estudios de puras ciencias distintas. La medicina, la química, la estadística, la física, etcétera. El derecho, la sociología, la psicología, etcétera. Entonces, para que se den cuenta. Y la criminalística es dentro de la criminología, y esta a su vez dentro del derecho penal, las dos. La criminalística, ¿cuándo tiene lugar? Una vez que ya ocurrió el delito. Y ahí empieza la criminalística. Es decir, ¿de qué estamos hablando con la criminalística? Estamos hablando de cómo encontramos a los delincuentes muchas veces. Por ejemplo, tomemos el caso de este pobre niñito que con todo el alaraco que hicieron los medios de comunicación y todo, que lo único que le importa es, ¿no es cierto?, el rating. Este niñito Tomasito, que alguien lo mató. Lo único que se supo después de todo lo que pasó en el verano, le hablo porque justamente esto fue en el verano, fue en febrero, creo que el 16 de febrero fue cuando pasó esto, el día que jugaba, creo que jugaba Colo-Colo para no irse al descenso, una cosa así. ¿Qué es lo único que se sabe al final a través de las declaraciones de la última persona que estuvo con ese niñito? Que creo que tenía 4 años, una cosa así. Niñito chico, infante, en los términos de la ley civil, un infante. ¿Qué es lo que se sabe? Que el último que estuvo con él fue un señor que lo llevó, ¿no es cierto?, cerca de su casa, de la casa, a, ¿cómo se llama?, a buscar unas vacas. Y que en el camino le dijo al niñito, oye, Tomasito, espérame aquí porque voy a ir yo solo a buscar la vaca, estas vacas que tengo que traerlas. Y ahí desapareció el niñito y no se supo esto hasta el momento en que este le da noticia a la madre, que era de donde había salido, de la casa del niñito, que creo que es la casa de él también, del que estaba con él, el último que estuvo con él, un tío abuelo. Eso es lo que se sabe. Y después que estuvieron buscando, creo que al 4.º día, una cosa así, aparece el niñito muerto por acto, parece, de terceros, parece, porque no, ahora parece que no se sabe nada de nada, por acto de terceros, pero por el lugar donde estaba parece que lo mató alguien, por lo menos lo escondió alguien, porque estaba metido como en un hueco, y no se iba a meter el niñito solito en un hueco. Y esto estaba como más o menos a 800 metros del lugar en donde lo habría dejado este tío abuelo. Bien, el fiscal, ¿no es cierto?, muy cuestionado. Primero hay una fiscal. Parece que dijeron, no, aquí no va a pasar nada con esta fiscal, no por ser mujer, porque ahora hay que dar la disculpa de todo, sino que parece que, no sé, por algo trajeron a un fiscal. Entonces apareció un fiscal como a los 2 días y cambiaron a la fiscal que estaba en el momento. Y este fiscal, cosa curiosa que llamó mucho la atención, ¿no es cierto?, llega y formaliza por el delito de homicidio calificado o asesinato. Es decir, cuando el homicidio simple se comete con alguna de las cualificantes o calificantes, dicen otros, que establecen los 5 primeros números del artículo 12 de las agravantes: alevosía, premeditación, veneno, etc. Entonces, lo único que se sabía era que el último que había estado con ese niñito y que tenía la obligación de velar por su custodia,
era el que lo había llevado al lugar. Y después el niñito había aparecido muerto. Esas eran las dos cosas que se sabían, y además que parece que la muerte era por causa de terceros. Entonces uno decía, bueno, acá lo más fácil para que no se vaya a caer la formalización, ¿no es cierto?, y por ende la prisión, formalizar por abandono de niño con resultado muerte, a pesar de que se trata solamente de un delito doloso. Pero en ese caso, ¿no es cierto?, el que está con la custodia del menor, no hay presunciones en derecho penal, pero la ley dice que es el que tiene que responder, en este caso por la muerte del menor. ¿Por qué no formalizó por eso? No, y formaliza por homicidio calificado. Resultado, se cayó sí, está formalizado, pero en el fondo el juez, con la resolución que dictó, ¿no es cierto?, está diciendo que no procede, al menos hasta este momento, ¿no es cierto?, ese homicidio calificado. Y por eso es que le decretó la libertad, porque un homicidio calificado evidentemente que queda en prisión preventiva, obviamente. Y entonces, por el hecho de que una persona quede en prisión preventiva, no está habilitado, al menos él, es decir, el formalizado, detenido, no está habilitado para poder interceder de alguna manera en la investigación y llevarla para otro lado, u obstruirla incluso, lo que constituye un delito, aparte, la obstrucción a la investigación. Entonces ¿cómo se llama? Cosas como estas son las que nosotros vamos a ir explicando, así, cosas también del momento, ¿no? Y que ustedes mismos las pueden ir, ¿no es cierto?, trayendo a colación. Esto en materia también de explicar la diferencia que hay, ¿no es cierto?, entre criminología y criminalística. Ahí empezó la criminalística. Y a uno le llamaba la atención, por ejemplo, y lo que echa de menos en los fiscales. Yo no sé, la verdad, no sé cómo se llama, qué tipo de exámenes le harán a los fiscales, pero parece que solamente se le hacen para los efectos de poder contratar a un fiscal o a un asesor de fiscal. Parece que se le hacen puras preguntas de derecho penal, porque uno ve que en materia de criminología y criminalística, ¿no es cierto?, no sé dónde tomarán cursos, si les harán preguntas de esto. Porque todo el mundo sabe, en el caso de Tomasito, por ejemplo, como cualquier persona desaparecida, que cuando desaparece alguien, y sobre todo un niño, ¿qué es lo primero que hacen los papás o los abuelos, si no tiene papá, o la mamá o el papá, qué es lo primero que hacen? Salir a buscarlo por su cuenta. ¿A dónde lo va a buscar? Al último lugar donde supo que estaba el niño. En este lugar fueron los de la familia, pues la mamá, la abuela, la familia materna, todos a buscarlo. Después, como no lo encontraron, amigos, pues llegaron amigos, oye, ¿por qué no me ayudáis? Un montón de personas. Entonces después apareció el fiscal, y por ahí dijo una frase magistral. La gente que anduvo buscando a Tomasito alteró el sitio del suceso. Todos los casos en que se desaparece alguien, la gente lo sale a buscar y altera el sitio del suceso. ¿O no? Si a ustedes se les pierde a alguien, sobre todo un familiar chico, un niño, no lo salen a buscar primero, después cuando ya no lo han encontrado van a darle el aviso a la policía, ¿o no? ¿Se altera el sitio del suceso? Claro, ¿para dónde lo van a ir a buscar? ¿A dónde se supone que anduvo el niño, en este caso? Si el niño anduvo por ahí, no le iban a buscar a Puerto Montt para no alterar el sitio del suceso. Entonces uno dice, está funcionando mal el sistema, ¿eh? Este sistema nuevo que empezó a hacer agua hace mucho tiempo, mucho tiempo, lo cual no significa que no haya que cambiar el antiguo, que tenía deficiencias. Sí, porque ahora cualquiera se hace un comentario, no, que mira, prefieren el sistema antiguo. No, pero tampoco quieren que vuelvan las mismas taras del sistema antiguo. Y eso lo vamos a ir diciendo nosotros cuando proceda. Por ejemplo, una de las cuestioncitas que ya empezó a hacerse común es que lo que quería la ley nueva en el proceso penal,
que cuando ocurría un suceso, el primero que apareciera en el lugar del suceso, claro, se aparece carabinero, bueno, pero que lo llamen al tiro y que aparezca el fiscal. Entonces, acá en Arica, por ejemplo, me enteré, esto ocurrió, no sé, unos 3 o 4 años atrás, cuando estaban construyendo la segunda torre de la segunda torre de departamentos de estos edificios que están ahí al lado del casino, estos edificios nuevos, ¿ah? Que ¿cómo se llama? Un trabajador, pobrecito, había muerto electrocutado. Las muertes por todas las muertes que ocurren en la vía pública se denominan muertes sospechosas. Eso ¿cómo se llama? Se estudia en medicina legal. Muertes sospechosas. ¿Ah? Lo mismo que ocurre cuando alguien muere cuando está solo con otra persona. Muerte sospechosa. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? El sistema antiguo, o sea, el sistema nuevo lo que quiere es que el fiscal, porque él tiene el monopolio de la investigación, él dirige la investigación, que él se constituye en el sitio del suceso y él determine cuál es el sitio del suceso y él tome las notas, qué sé yo, lo que sea, respecto del sitio del suceso y que no se altere el sitio del suceso, que él lo deje resguardado al sitio del suceso. ¿Qué es lo que pasó con este caballero que se electrocutó ahí en la construcción de ¿cómo se llama? De esta nueva torre ahí? Que el fiscal llamó al carabinero que estaba, teniente sería, o no sé, capitán, no tengo idea. Oiga, usted lo autorizo para que levante el cadáver, ¿cómo se llama? Y tome nota del sitio del suceso, etcétera. Porque yo tengo que hacer, no sé qué estaría haciendo el fiscal. Esto, como les digo, esto tiene por lo menos 4 años o 5. Así que hay varias críticas que se pueden hacer. Ya el tiempo que se demora la investigación, que también se le criticaba al sistema antiguo. No, se demora mucho la investigación. Ahora se está demorando casi lo mismo o más. Yo quiero que vuelva el sistema antiguo. No. Lo que quiero es que no sigan las taras que hayan en el sistema antiguo, porque se ha gastado una brutalidad de plata en este sistemita. Entonces resulta que ahora, para poder investigar, se empieza una investigación desformalizada. O sea, se investiga, sin formalizar. ¿Por qué? Porque desde que se formaliza, ¿no es cierto?, empiezan a correr los 2 años. Y una vez que se formaliza es 2 años. O sea, usted investiga de manera desformalizada 2 años y después tiene 2 años más. Y si entre medio, antes que se cumplan los 2 años, usted reformaliza, tiene otro tiempito más. O sea, antes de llegar al juicio oral, que también se va a demorar, ya tiene de repente 4 años antes o 5. ¿Alguien se imaginó que queríamos que se demoraran tanto las investigaciones? Yo creo que no, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas hay que decirlas. La verdad es como la luz. La verdad soluciona los problemas. No los esconde. Entonces, hay que hablar de esto. Todo el mundo ya está hablando de lo malo que esto que estamos hablando nosotros, los que nos dedicamos al derecho penal. Yo me tocó defender algunos casos cuando recién se ha iniciado el sistema, casos graves, no de narcotráfico, sino que de muerte. Ya se estaban denunciando, como a los, no sé, o al año, a los 2 años de haberse iniciado. Porque la ley deja la posibilidad que después, ¿no es cierto?, se tuerza la ley y se le encuentren, ¿no es cierto?, algunas deficiencias. ¿Para qué? Para trabajar menos. Digamos las cosas por su nombre. Así es, para trabajar menos. Entonces, tenemos montones de causas, ¿no es cierto?, montones de causas que van al archivo. Algunas van al archivo al tiro, porque la ley lo permite. Otras se demoran un poquito más.
y después se le dice a la gente, no, porque usted denuncie, qué sé yo. Entonces la gente no denuncia. Conozco unas personas que tienen unos predios ahí en un condominio de estas parcelas, qué sé yo, que tienen cuestiones plantadas. En promedio le han robado a esas personas 6 o 7 veces su casa. Le han robado todo. Todo. La pregunta del fiscal. ¿Tienen grabadoras de la gente que ha ido ahí? No. ¿Tiene cerco eléctrico? No. Ya. Se cierra la investigación porque no hay cómo agarrar a nadie. O sea, si no está grabado, o si no lo sorprende el infragante y no, en Chile no funciona el sistema. ¿Y dónde están los Sherlock Holmes chilenos? Entonces ahora tenemos el caso de Tomasito, febrero, marzo, ahora abril ya vamos a llegar a los 90 días. Y estamos igual que el primer día. Por ejemplo, bien, vamos a hablar de las cosas de la contingencia. En derecho penal o procesal penal, que forma parte, según algunos, del derecho penal, o al menos está muy relacionado, como lo vamos a ver. También vamos a hablar de la evolución histórica del derecho penal. Vamos a hablar de las escuelas penales. Siempre hablar de los fundamentos y de la historia, que se yo, aporta. Claro, si uno se hace entrar y hacer una tremenda lata de cuestiones que son accesorias, no. Pero sí tener idea cómo ha evolucionado el derecho penal para llegar a ser lo que es ahora. El derecho penal básicamente se caracterizó, ¿no es cierto? En teoría todavía se sigue caracterizando por defender los bienes jurídicos más importantes de las personas. Ahí viene el famoso principio de lesividad. Es decir, tiene que tratarse de un bien jurídico importante para que el derecho penal lo castigue con las penas más graves que otorgue el ordenamiento jurídico, lo que le da a su vez una de las características al derecho penal. Más allá de ser fragmentario, también es subsidiario, porque eso precisamente se refiere a esto, a defender los bienes jurídicos más importantes del cómo se llama el ser humano. Porque también otras ramas del derecho defienden bienes jurídicos. También. El derecho civil también lo hace. La mayoría de las ramas del derecho lo que hacen es eso, defender bienes jurídicos. Claro. O sea, no es una atribución exclusiva del derecho penal el bien jurídico. Pero se supone que el derecho penal defiende los bienes jurídicos más importantes. ¿Y de quiénes? ¿De quiénes son esos bienes jurídicos? Del que es víctima de un ataque o de una destrucción del bien jurídico, dependiendo si se trata de un delito de peligro o de un delito de lesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con, ¿cómo se llama?, con una persona que la matan? ¿Qué es lo que le pasa a la familia del muerto? Quiere que encuentren al que mató a su familiar, ¿o no? Y se supone que mientras mejore el sistema penal y procesal penal, más chance hay de encontrarlo. Y resulta que se hacen modificaciones, los estados hacen tremendos esfuerzos para ¿cómo se llama?, para poder mantener estos sistemas, y resulta que los sistemas no funcionan. No funcionan. Y por el contrario, uno ve en el caso nuestro, bueno, afortunadamente este año no ha pasado, pero no sé si el año pasado o para atrás, veía uno a fiscales presentándole ya no solamente recursos de protección o reclamos de queja administrativa o ir a la Contraloría, a fiscales regionales o fiscales simplemente contra el fiscal nacional, imputándose delitos recíprocamente, o sea, y designando fiscales para investigar delitos entre fiscales. Entonces quiere decir que algo anda mal, por lo menos, ¿no es cierto? Por lo menos. Como tanta otra cosa, pues, si no solamente una cosa.
desgraciada. Y además que son cosas que se pueden corregir, si eso es lo que molesta, ¿no? Eso es lo que molesta, ¿no? ¿Cuáles son las razones? No tengo idea de por qué funciona mal. No, perfecto, no estoy ni mucho menos, ¿no? Como dijo ellos hace tantos años atrás a propósito, ¿no es cierto?, del Código Civil. Esta no es una obra perfecta, y es en el preámbulo ellos, ¿ah? Pero ninguna tal ha salido de la mano del hombre hasta ahora. Sí, nadie quiere que funcione perfecto, pero por lo menos que funcione más o menos. Si somos Latinoamérica, pues eso ya lo sabemos ya. Países del tercer mundo, es así la cosa. Entonces, la evolución histórica del derecho penal y las escuelas penales. También vamos a hablar de los fundamentos del derecho penal. De los fundamentos del derecho penal. Y vamos a hablar de la teoría de la ley penal, del principio de reserva, de las leyes penales en blanco, de la analogía. Vamos ahí a ver que dentro de todo esto del principio indubio pro reo se aplica la analogía in bonam partem, pero está prescrita, o proscrita, no prescrita, proscrita la analogía in malam partem, o sea, solamente se acoge la analogía en favor del reo, pero no la que va en contra del reo. Vamos a hablar de la ignorancia y de la interpretación de la ley penal. Vamos a hablar de la aplicación de la ley penal en relación al tiempo, en relación a las personas y en relación al espacio, al tiempo temporal, digamos, ¿no es cierto?, al dios Cronos, al tiempo, al del reloj, pero también al espacio, pero al espacio físico. ¿Cuál es la regla general? ¿No es cierto? Tratándose del espacio físico, que la ley penal, al igual que la mayoría de las leyes, se aplican dentro de las fronteras, salvo en el caso de la ley penal, salvo el caso de la extraterritorialidad de la ley penal chilena, que hay algunas situaciones bastante excepcionales, ¿no es cierto?, que la señala claramente, ¿no es cierto?, nuestra ley. Vamos a hablar entonces de la extraterritorialidad de la ley penal. Vamos a hablar de las normas penales aplicables a los extranjeros en Chile. Algunas cositas vamos a referirnos ahí, anticipándonos un poco a lo que es Derecho Penal 2 seguramente. Vamos a hablar del reglamento de extranjería, que es la ley que rige hasta ahora, ¿no es cierto?, a todas las gentes que llegan. Esta ley de extranjería son leyes que siguen cánones internacionales, todas estas leyes son muy parecidas. Y por una razón muy sencilla, porque todas las leyes estas de extranjería lo que hacen es regir de manera legal, ¿no es cierto?, el ingreso a un país, en este caso a Chile, la estadía en el país y la salida o regreso desde, en este caso, nuestro país. Sí, son tres etapas. Y hay que partir de la base, ¿no es cierto?, que la inmigración debe ser lícita. ¿Qué significa la inmigración lícita? Básicamente hay dos elementos. Primero, ¿no es cierto?, entrar por pasos regulados. Por un paso regulado. Eso es un paso lícito. No entrar, ¿no es cierto?, por un barranco, por un cerro, por debajo del agua, etcétera. No. Tiene que ser por un paso regulado. Y segundo, tener un permiso para entrar. Permiso que se llama visa. Esa es la visa, un permiso. Cuando dice, oye, ¿te dieron la visa para ir a Alemania? ¿Qué es lo que están diciendo? Oye, ¿te dieron el permiso para entrar en Alemania? Eso es lo que están diciendo. La visa es eso, un permiso. Entonces ahí seguramente vamos a decir algunas palabras respecto de cómo regula la ley chilena el ingreso, la estadía y el egreso de un extranjero a nuestro país. Y vamos a ver que hay algunas infracciones a la ley y hay algunos delitos considerados en esta ley. Básicamente, al tiro, ¿no es cierto?, el que entra por un paso no regulado, ¿no es cierto? Ya.
¿Para qué decir si falsifica un pasaporte de las maneras que señala la ley, etcétera? Lógico. Bien, pero esos son delitos que están incluso en el Código Penal. Yo estoy hablando de los delitos que están en la ley de extranjería. Entre paréntesis, hay delitos que se encuentran en el Código Penal, en la parte especial del Código Penal, en el libro segundo, que es lo que se estudia, ¿no es cierto?, en Derecho Penal 2, los tipos penales. Pero hay una serie de delitos que están fuera del Código Penal. Y diríamos, creo que sin equivocarnos, bueno, por lo demás lo han dicho mucha gente que estudia esta materia, que son más los delitos que están fuera del Código Penal que los que están en el Código Penal. Esas son las llamadas leyes penales especiales, a las cuales se le aplica toda la teoría del delito que establece el libro primero del Código, que es lo que vamos a estudiar en el segundo semestre de este año, la teoría del delito. Y acá, a propósito de las normas penales aplicables a los extranjeros en Chile, vamos a decir dos palabritas respecto del derecho penal internacional, y ahí vamos a hacer unos recuerdos respecto del juicio de Nuremberg, que es el juicio que se le hizo a los criminales de guerra nazi de Alemania, ¿no es cierto?, por las potencias ganadoras de la guerra, porque había que juzgarlo, se decía, ¿no es cierto?, ¿cómo se iba a dejar sin juzgar a los nazis, ¿no es cierto?, sobre todo a los de más alto rango, que fueron los que mataron millones de personas. Y por eso que vamos a tocar este tema, porque este juicio en estricto derecho atenta contra principios básicos del derecho penal, tanto de carácter sustantivo como de carácter adjetivo, tanto de derecho penal procesal penal, como derecho penal. Se crearon delitos nuevos, delitos de exterminio, de raza, etcétera, genocidio, y también se infringió el derecho procesal penal porque se crearon tribunales después que se habían cometido los delitos, y fueron tribunales especiales además. Entonces, pero eso es en estricto derecho, o sea, y los que defendieron el juicio, por eso se hizo, dijeron, bueno, pero es que a esta gente hay que sancionarla, ¿cómo salen ahí para la casa los que mataron a millones de personas? Bueno, ahí ese es el derecho, las opiniones, los fundamentos, eso es el derecho. Las sociedades actualmente, desde siempre, desde que el hombre ya, ¿no es cierto?, dejó de vivir en familia, después en tribu, cuando eran poquitos, pues, ¿no es cierto?, ahí se podía hacer una justicia, como se llama, de la que entendemos como la justicia penal primitiva, ¿no es cierto?, la ley del talión, ¿no es cierto?, la compensación, etcétera, pero ya cuando el ser humano empezó a ¿cómo se llama?, a multiplicarse, empezaron a existir dos formas de vida, que son las que existen hasta ahora, que no hay otra. Una es otorgándose al ser humano normas y respetando estas normas. Respetando los ordenamientos jurídicos, ¿no es cierto? Y la otra es la ley de yo me defiendo por mi cuenta. Es decir, si uno lo quisiera ejemplificar, la ley del oeste, lo que está más cerca, hay que decir antes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cada uno andaba con su pistola, algo le parecía mal, de repente, ¡pum!, se producía, ¿no es cierto?, un altercado, ¡pum!, el más rápido para la pistola y con más puntería mataba a los otros o a los otros, etc.
Antes de eso, en la época de capa y espada, ¿no es cierto? Alguien, por ejemplo, era época, los tipos eran muy honorables, cosa que se ha perdido bastante, ¿no es cierto? Un tipo hablaba mal de alguien, de una señora, ¿no es cierto? Y esa señora tenía, no sé, un novio o su marido, para qué decir, ¿eh? Y él sacaba la cara por su señora y retaba a duelo ¿cómo se llama el otro? En los lugares donde se usaba espada, peleaban a espada, donde se usaba florete, peleaban a florete, etcétera. Y uno terminaba muerto, ¿no es cierto? Claro. Y venga, porque había hablado mal, imagínense, así que eran épocas en las que había que ser muy bueno para la espada o por el contrario, opinar lo que había que opinar sin meterse en problemas. ¿Eh? Es decir, los boquilargos, ¿no es cierto?, tenían que quedarse callados. Esa gente que es re buena para hablar, que se mete en todo, en esa época no había llegado a los 20 años, sobre todo si eran varones. ¿Para qué decir los que hablan mal de las mujeres? Pues no sé, no habrían llegado a los 20 años. Entonces, no hay otra forma de convivencia humana. Imagínense que ahora, que tengo entendido que, según la última estadística que se dan internacionales, creo que somos casi 7.000 millones de habitantes en el mundo. Casi 7.000. Y como la población aumenta en forma geométrica, eso significa que en teoría, en unos 30 o 40 años más, de 7.000 vamos, yo ya no voy a estar dentro de los 7.000 que hay ahora, van a ser 14.000, se duplica. Y en otros 30 años o antes, van a ser, no, como se duplica, de 14.000 van a pasar a 28.000. A 28.000. Ahora les voy a dar un dato que ustedes lo deben saber, pues ustedes son expertos en computaciones y me imagino que leen todas estas cosas internacionales. Con los casi 7.000 millones de personas que vemos ahora, ya nuestro planeta Tierra no resiste, ya ni siquiera estamos hablando del calentamiento global, el uso de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. No resiste mantener comida para la gente. Los productos que están en el agua, los peces, los que están en el aire, los pájaros, que seguirían después, y los que produce el hombre y los que están sobre la tierra no dan abasto para mantener a la gente, no dan abasto con los que hay ahora. Imagínense con el doble. Ahora, si le suman otros problemas adicionales, bueno, ¿esto es ser apocalíptico? Yo creo que no. Yo creo que es la realidad, ¿no? Desgraciadamente. Es muy parecido a una de estas películas que dan, una película que han dado no sé cuántas veces, hay 3 películas de estas del futuro que han dado varias veces, una con que llegan los marcianos, otra que llegan 2 cometas a la Tierra y uno le impacta a la Tierra y el otro lo alcanzan a hacer pedazos antes de que caiga la Tierra y después hay uno que la Tierra se llena de agua, En esta tercera película, también vamos a hablar de película acá, pero para hablar de derecho penal. En esta tercera película se dice, ¿cómo se llama?, que el científico al que no querían escuchar los políticos, un político en particular que era el ministro del Interior, dice, oiga, no venga a aterrar a la población acá, pues ¿cómo vamos a estar haciendo esto? Es que esto es lo que va a pasar, le decía el científico. ¿Cómo se llama? No, si aquí no va a pasar, incluso le dice el científico en una, le dice, van a tener, ¿cómo se llama?, que sacar a la gente que habita en los lugares que están al norte en Estados Unidos, en esto, si en todo pasa en Estados Unidos.
¿Cómo se le ocurre que vamos a estar trasladando a la gente? Que va a quedar como... Bueno, eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que empieza a pasar. Eso es lo que empieza a pasar. Y en la película empiezan a caer de repente una nieve, que los bolones de nieve eran de este porte, en otros lados se forman unos tornados tremendos. Empieza a quedar la embarrada en la Tierra. Y ahí lo llaman a científicos. Y lo único que ahí ha pasado, que ahí viene la comparación con lo que está pasando ahora, es de que ¿cómo se llama? El científico se había equivocado, no en lo que iba a pasar, sino que en el tiempo en el que iba a pasar. Él había hecho estos cálculos pensando que esto iba a ocurrir en centurias, o sea, no sé, 200, 300, 400 años más, una cosa así. Y pasa en 3 semanas. O sea, la película, seguramente que ustedes la han visto, la película. Pasa en 3 semanas. Ese es el problema que parece que hay ahora. No estoy hablando que se vaya a acabar el mundo, pues no me vaya a ir a poner a alguien una denuncia por estar haciendo apología de la destrucción del mundo, no. Estoy diciendo que parece que los cambios, el cambio del clima, la falta de agua, consecuencia de lo mismo, etcétera, parece que va a ser antes de lo que tenían pensado. Ante todo hablábamos, ¿cómo se llama? No, miren, 3 generaciones más, qué sé yo, el desierto en Chile va a haber avanzado 800 kilómetros, no, parece que va a ser más rápido. Parece que va a ser más rápido. No estoy seguro, pero parece que la sequía, al menos desde lo que se denomina La Serena hacia abajo, Santiago, desde La Serena para el sur, no sé, creo que ya lleva como 16 años, una sequía, llueve un poco, qué sé yo, pero ya considerado como sequía, que no es lo que era antes, ¿no es cierto? Que me acuerdo yo, pues hasta adolescente y todo en Santiago, empezaba, ¿no es cierto?, abril, por algo se decía abril aguas mil, o sea, en Santiago, ¿no es cierto?, por lo menos, ¿no? Claro, al norte siempre fue seco, pero por lo menos en Santiago y desde La Serena para abajo, Copiapó, todo eso, empezaba, y llovía, y en Santiago llovía. Me acuerdo que en las celebraciones de la semana de la Escuela de Derecho, ¿no es cierto?, la Chile, que está ubicada ahí donde está la Plaza Italia, ¿no es cierto?, al frente de la Plaza Italia, yendo para el Cerro San Cristóbal, que celebrábamos por ahí por abril o mayo, qué sé yo, la fiesta mechona, ¿no es cierto?, y para sacar a la reina, como siempre, ¿no es cierto?, se hacían pruebas. ¿Y cuál era una de las pruebas? Que se hacían, ¿no es cierto?, una regata por el río. Y como ustedes comprenden, para que una cosa flote tiene que haber agua, ¿no es cierto? Claro, y en esa época, claro, estoy hablando de los años 65 para adelante, yo soy de la generación del 65 en la Escuela de Derecho. Egresé el 70. ¿Cómo se llama? Corría agua. Y a veces los inviernos más lluviosos se desbordaba el río Mapocho en varias partes. Incluso en los lugares donde era alta ahí justamente al frente de la escuela, donde era alta la cota, pues la muralla es alta. Hasta se desbordaba en alguna oportunidad. Así que en la regata muchos alumnos los que nos íbamos en las balsas, se colocaban más abajo para pescar a los que de repente se caían al río porque era peligroso. Claro, si había tanta agua, se estaba desbordando seguramente que no me recuerdo que me haya tocado así, pero corría agua. Entonces ahora ya no. Y a nivel de la tierra, 20 años o 30 años no es nada. No es ni la milésima de un segundo, menos. Entonces parece que los cambios están viniendo más rápido. Vamos a hablar de muchas cosas, sin salirnos del derecho penal. Algunas veces más, otras veces menos. Porque claro, ustedes se van a aburrir también si les estoy hablando puro de derecho penal, pues, de la materia, ¿sí? Todo relacionado con la materia. Los ejemplos que soy yo de actualidad, de películas, que sea, relacionado con la materia. Esto era, como se llama, para hablarles del proceso de Nuremberg,
de la aplicación de la ley penal extranjera. Y también vamos a hablar justamente, que es un tema ahí, que es más bien de carácter procesal, pero tenemos que mencionarlo, que es la extradición. La extradición. Han habido casos de extradición interesantes aquí en Chile, por ejemplo, acá extraditaron a Alberto Fujimori, lo extraditaron desde acá de Chile porque se vino, tuvo la mala ocurrencia de querer volver a su país, sabiendo que lo estaban acusando de crímenes de lesa humanidad, y se le ocurrió y pasó por Chile. Aquí lo tomaron detenido porque había una querella por delito en contra de Fujimori. El Estado peruano pidió la extradición, Chile concedió la extradición de Fujimori, no era un nacional chileno, la concedió, y después del juicio, evidentemente, me acuerdo que el abogado que alegó por el Estado peruano creo que fue Echeverri, y desde esa época que Fujimori Alberto, el chinito como se llamaba el mismo, que ganó la elección, el 90 creo que fue, está preso. Está preso. Me parece que chance de salir don Alberto no tiene, por el momento. También vamos a hablar del delito y el delincuente. Y vamos a hablar de la evolución del concepto de delito. La escuela clásica, la escuela positivista, la contraria a la escuela clásica, ¿no es cierto? Donde se considera ya no solamente la conducta, sino que se empieza a analizar los elementos que influyen en la conducta, ciertos elementos ajenos a la conducta que influyen también en ella. Vamos a hablar de la escuela neocantiana, alguna cosa, o sea, para que ustedes sepan, sí, yo sé lo que es la escuela neocantiana. Y la de ahora del famoso Roxin, también vamos a mencionar la escuela funcionalista. La escuela funcionalista. Tradicionalmente también deberíamos enseñar en esta parte, deberíamos hablar, ¿cómo se llama?, de las circunstancias, ¿no es cierto?, de la reacción social, es decir, de las penas y las medidas de seguridad, de la aplicación de las penas en el Código, de las causales de extinción de la responsabilidad penal y de los sistemas penitenciarios. Yo a veces cuando me toca participar cuando estábamos, ¿no es cierto?, tomábamos exámenes físicos, me tocaba integrar la comisión de Derecho Penal 1, que no lo hacía yo, desde hace varios años. Y me llamaba la atención que muchas, ¿cómo se llama?, preguntas no se hacían, porque temas que no se pasan. Encuentran, no, pensáis que por ejemplo, penal 2, no, este delito casi no se aplica. Bueno, pero que no se aplique mucho, eso no quiere decir que no se aplique. Hay que enseñarlo igual, ¿me entiendes? O sea, yo por lo menos soy de esa opinión. Bueno, y en penal 1, mire, la escuela, ¿cómo se llama?, los sistemas penitenciarios. Oye, no, los sistemas penitenciarios, ¿para qué? Una cuestión que si quiere la estudia por su cuenta. No, pero hay que decirle al estudiante por lo menos qué tipo de sistemas penitenciarios existen, los más comunes, ¿no es cierto? Los más comunes. El sistema celular, el sistema de Auburn, el sistema de reformatorio. ¿Y cuál es el que se aplica en Chile? Si total, ¿cuánto tiempo tanto tiempo precioso se va a gastar? Así que yo por lo menos hablo de esas cosas. Como les digo, no todas las clases van a ser iguales, van a haber algunas que van a ser más pesadas, seguramente solamente hablando de lo que es el puro derecho penal, sin ¿cómo se llama?, tocar delitos de actualidad, o sea, temas de actualidad, etc. Pero cuando haya que hacerlo, lo vamos a hacer. Yo por lo menos lo he hecho siempre. ¿Estamos claros? Yo les voy a dar estas clases, se las vamos a mandar para que cada uno de ustedes las tenga. Ahí ustedes, si quieren, me ven o no me ven, me escuchan nomás, si resulta muy, ¿cómo se llama?, no muy encachado yo. Bueno, cada uno es como es nomás. Esa parte desgraciadamente uno no le elige. A lo mejor están tomando té y en vez de estarme mirando a mí, me están escuchando y se están comiendo un sándwich rico, una taza de café, como ustedes quieran, como ustedes quieran.
van a tener la grabación. La grabación. Y después, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, etcétera, o tienen ustedes mismos alguna, ¿cómo se llama?, sugerencia, o les llama la atención alguna noticia de actualidad, como esto, por ejemplo, el caso Tomasito. Usted me dice, oiga, profesor, yo fíjese que yo vino tal cosa, de respecto, ¿le parece? Y digo, claro, fantástico, fantástico. Yo, por ejemplo, cuando era en los años que hacíamos esto, hasta el 2019, años en que no había, ¿cómo se llama?, como pudiéramos decir, huelgas en la escuela, etcétera, y que el año había sido bastante regular, por decir así. Entonces habíamos hecho la mayoría de las clases, no eso de que hay huelga. Me acuerdo que hubo un año que hubo huelga, no sé, 2 meses, una cosa así, entonces se perdieron hartas clases. Entonces nos alcanza a pasar, yo pasaba casi siempre toda la materia, casi siempre. Pero a veces no se alcanzaba a pasar toda la materia. Quedaba algo. Entonces, cuando pasaba toda la materia y me quedaba en clase encima, tanto en Penal 1 como en Penal 2, para que los alumnos, ¿cómo se llama?, subieran su nota, yo le proponía que del tema de lo que habíamos pasado en Penal 1 o en Penal 2, de lo que habíamos pasado, ellos hicieran un trabajo sobre el cual ellos mismos disertaban. Ellos ponían el tema, ellos desarrollaban el tema y ellos exponían el tema en clases. Entonces yo ya había pasado la materia, como les digo, en los años más regulares, había pasado la materia, entonces hacía un repaso, las cosas que preguntaban más los alumnos, y después dejábamos la mitad de la clase para que los alumnos que quisieran mejorar su nota, los que tenían re buena nota, ¿para qué?, hicieran sus disertaciones sobre un tema que a ellos les haya llamado la atención. Que podía ser una noticia del momento, a lo mejor. Los mismos alumnos se interesaban en el tema que trataba un mismo alumno, era la visión de ellos mismos, ¿no es cierto?, y le hacían preguntas hasta los mismos alumnos, que era lo que a mí me interesaba, o sea, que los mismos alumnos, y así se aprende, de eso se trata, así se aprende. Que es como cuando en clínica jurídica le digo a los alumnos, mire ustedes, en la parte civil van a tener que ir a la Corte de Apelaciones a escuchar alegato. Escuchar alegato. Que ahora no se puede, porque todos los tribunales, como está todo digital, también digital, no se puede. Porque en la Corte de Apelaciones hay una distancia bastante grande. Podrían haber eliminado el público, por ejemplo, creo yo. Porque en la Corte de Apelaciones, desde donde está el estrado, desde donde se sienta el relator y de donde están los asientos de los abogados que alegan, hay bastante distancia. Se puede hacer más distancia todavía. Y lo que se puede eliminar por estas circunstancias sería el público, porque ahí habría más gente. Y se podría hacer en presencial. Porque como ustedes comprenden, la justicia de este tipo es difícil. Sí, la parte teórica no hay problema. Pero ¿cómo hacen con las pruebas? ¿Cómo van a analizar bien una prueba documental, por ejemplo, a través del televisor? O sea, del computador. ¿Cómo la van a analizar bien? ¿Cómo van a ver la actitud del testigo? Si lo notan que está nervioso, para darse cuenta si está medio mintiendo, ¿no? ¿Cómo la van a analizar? ¿Cómo van a lo mismo con todas las pruebas que son en persona? Con la ¿cómo se llama? Con la prueba confesional. Estoy hablando de pura materia civil. ¿Para qué decir en materia penal? Más complicado todavía. De hecho, ese reconocimiento en Argentina se ha hecho porque los juicios que hay en contra de la Cristina Fernández de Kirchner
vicepresidente de la República y senadora, creo que no, ahora es vicepresidente de la República, no necesita ser senadora. No se le ha hecho los juicios porque tiene la prerrogativa del cargo, así que no se la pueden enjuiciar. Y se está esperando que vuelva el sistema presencial para poder hacer el juicio. Bien, jóvenes, en la clase que viene entonces vamos a seguir con la materia. Ya vamos a empezar a hablar en tierra derecha hasta que terminemos este semestre. Espero que si no se entretienen, por lo menos que vayan aprendiendo lo más que puedan de esta clase. 1 hora y media es lo que dice, ¿no es cierto?, el reglamento. Vamos, los que son 3 clases, creo que o son 2, ¿no? Y vamos a ir adecuándonos a esto. De repente unos minutos más, en otra clase unos minutos menos, etcétera. No hay problema con eso. Sigan cuidándose.